Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, conductor de A Fondo, siempre gracias a la red de comunicación regional. El día de hoy tenemos un día muy movido porque van a interpelar y probablemente censurar al ministro de Trabajo, al señor Iber Maraví, sindicado, además investigado por vínculos, actos y relaciones directamente con el terrorismo, ¿no? Pero esto se da en el marco de un escándalo, de un evento muy radical, y es que el señor Bellido, el señor Cerrón, la señora Boluarte, y hasta de alguna forma el presidente Castillo han empezado a levantar esta bola de vamos a renegociar contratos. Es más, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha dicho que va a revisar los contratos. Cuando se habla de revisar los contratos, amigos y amigas que nos escuchan en tantas regiones del país y en tantas emisoras locales, eso no simplemente es un tema de, bueno, sí, que los ricos paguen más, seguramente los ricos tienen más plata para pagar, seguramente los grandes empresarios y las grandes transnacionales tienen que pagar más. No va por ahí la cosa, ustedes saben que eso no es así. Esto de aquí implica romper acuerdos, romper compromisos, esto implica probables multas, probables procesos internacionales, porque, por ejemplo, en el caso de Camisea, hay entidades como el Banco Mundial y otras entidades financieras que han prestado muchísimo dinero para que ese proyecto corra, avance, y lo que se vende del gas, lo que se comercializa del gas, sirve para pagar ese crédito. Si en algún momento el Estado renegocia el contrato de manera unilateral, ilegal o como quieran llamarlo, lo que va a pasar es que nos van a multar a nosotros. Y al final, con esto termino la introducción, recuerden lo siguiente: el Estado, la burocracia del Estado, amigos y amigas, esa que se llena a través de la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas del dinero de los contribuyentes, es quien debería utilizar el dinero correctamente. Es como si yo les preguntara a ustedes, oigan, mira, necesito 100 soles, ¿no?, para ir al sábado con mis amigos, ¿no? 50 soles, ustedes me dijeran, ya hijo, toma tus 50 soles. Y la semana pasada les digo, oye, necesito 150. Entonces me dicen, ¿pero por qué? No, porque necesito pues 150 soles, porque quiero divertirme más, quiero hacer más cosas. Ustedes seguramente le dirán a su hijo, me dirán a mí, oye, perdóname, pero no tengo pues 150 soles, tengo 50, tengo 40, tengo 30. El Estado es una máquina de recibir dinero, es una máquina de conseguir dinero, pero no lo usa bien ni lo gasta. Y además se lo roba. Entonces, ¿en quién deberíamos confiar? Deberíamos confiar en ese Estado que hace años que malgasta el dinero y lo usa mal, o debemos confiar en los contratos, en las relaciones que tienen los empresarios con el Estado, en estos contratos, en estos proyectos de inversión, en estas obras en las cuales participan muchas entidades, en donde hay gente muy técnica, muy profesional, vigilando para que al menos, ¿no es cierto?, las reglas de juego estén bien puestas. No vamos a hablar ahorita de lo que va a pasar hoy día en el Congreso. Vamos a seguramente cubrir a través de la red de comunicación regional todo lo que ocurre en el Congreso el día de hoy, porque va a ser un día muy movido. Pero sí vamos a seguir hablando del tema los contratos entre el Estado y el sector privado, el tema de Camisea y otras situaciones que se están dando a nivel nacional, por ejemplo, en proyectos, en el contexto de proyectos mineros. Y para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Tenemos al ingeniero Carlos Gálvez, quien en este momento es director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero quien además ha ocupado cargos muy importantes en diversas empresas mineras y conoce bastante bien el sector extractivo. Muy buenos días, señor Gálvez, ¿cómo estás? José Ignacio, muy buenos días y buenos días a todo tu público oyente. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Este programa llega a más de 12, 13 regiones, a muchas emisoras locales, incluyendo emisoras locales en donde hay proyectos mineros. Y en este momento, como decía en la introducción, hay esta especie de narrativa, vamos a llamarlo así, de historia, ¿no?, en donde el gobierno lo que está tratando de plantear es, oye, los empresarios pueden pagar más, los empresarios pueden seguir dando más al Estado, y esto es por el bien del pueblo. Esto es así, los contratos entre el Estado y el sector privado, los contratos o las concesiones, por ejemplo, mineras,
son así, son contratos en los cuales el empresario saca para su molino, saca para su provecho y no le da cuentas al Estado de lo que hace, no le paga impuestos, no rinde, no hace obras sociales. ¿Es así la realidad? Bueno, efectivamente, como habéis dicho bien, es una narrativa pues que va sembrando ciertos grupos políticos de izquierda y que no se condice en absoluto con la realidad. En estos momentos, por ejemplo, la parte de la renta que toma el Estado está en promedio, como tasa promedio, en 50% para el sector minero. Y hablo de tasa promedio, y permíteme que sea un poquito más técnico, sabiendo que hay una escala creciente del impuesto especial al sector minero y de las regalías. Eso significa que en la medida que suben los precios y por lo tanto suben las ganancias, la tasa del impuesto es cada vez mayor. Con lo cual, en estos momentos, la parte alta, lo que se llama la tasa marginal, está en el orden del 57%. Eso no es poco, teniendo en consideración que las empresas tienen que reinvertir para prolongarse en el tiempo, tanto que se habla de sostenibilidad de los proyectos. Un proyecto no se hace para 20 años, se trata de, una vez hecha la inversión, prolongar su vida. Y por lo tanto, reinvierte en exploración, y en expansiones, y en mejoramiento, y en tecnología, cerca del 30% de la renta generada. Entonces, si en promedio el Estado se lleva el 50%, y la empresa requiere reinvertir un 30%, ya tenemos 80%. Lo que puede disponer el accionista es de un 20%. Esto es algo que tiene que quedar, esto es algo que tiene que quedar muy claro en nuestro auditorio. Exactamente. Ahora, vamos a hacerlo más claro todavía. Esto significa que cuando una empresa minera, por ejemplo, produce, explota y luego vende, ¿no es cierto?, sale a vender el mineral, este 50% del que me hablas es sobre el total de la facturación, ¿es así? No. Es de la facturación. De la renta generada, no del valor de venta, okay, sino de la renta generada. Valor de venta menos costos de operación. Ok, excelente, ya, eso es muy importante. Entonces, acá hay un problema. ¿Qué ha pasado? Y es una pregunta más, yo creo que de cuestionamiento hacia el sector privado de una forma, porque dan un montón de plata, el canon minero, el canon petrolero, el canon gasífero, se va a los gobiernos regionales, se va a los gobiernos locales, y se ha usado mal la plata ahí por mucho tiempo. ¿Ustedes no creen que de parte, quizás el sector privado, ha faltado un poco de compromiso con ese uso del dinero, o sea, con poner un poco los reflectores en el Estado y cómo estaban usando ese dinero las autoridades públicas? Déjame explicarte, José Ignacio, un tema que creo que es fundamental. En el Perú ha habido contratos de estabilidad jurídica, y esto lo pongo primero como marco, desde la época del gobierno militar. Cuajone se construyó precisamente a partir de un contrato de estabilidad jurídica que lo que hacía era fijar el marco legal del momento y prolongarlo por 15 años y que sea intocable. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando llegó el segundo gobierno de Alan García, al saber que habían estos contratos de estabilidad, hizo una negociación con el cual las empresas mostraron su mejor buena voluntad y apertura, por supuesto, como siempre la ha habido, y se creó lo que se llama, o se llamó, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Eso que una prensa de mala leche le llama el óvulo minero, pero se llama el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. ¿En qué cosa consistía? En establecer un contrato con el Estado, mediante el cual se destinaba un porcentaje de las utilidades después de impuestos. Quiere decir que no son deducibles para fines de impuesto a la renta. ¿Ok? Y se estableció lo siguiente. Las empresas tenían que identificar
los proyectos más importantes para el área de su influencia. Esto lo tenían que consensuar con las autoridades de los gobiernos regionales y locales y con la población. Cuando estos tenían este consenso, entonces se establecía la prioridad. Y ocurría lo siguiente, o sea, ciertamente esta prioridad, ¿qué tenía como consecuencia? Que se resolvían las necesidades básicas y principales de la población: agua, desagüe, escuelas, hospitales, nutrición, etc. No el monumento al Pito ni el Palacio Municipal, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la empresa asumía la responsabilidad de generar los expedientes técnicos de estos proyectos, con lo cual ya se tenía asegurada la calidad. Y solamente mencionar que ese costo de esa ingeniería de expediente técnico no era imputable al programa minero de solidaridad, sino era una contribución adicional de la empresa. Luego, la gestión del proyecto se hacía, por supuesto, en permanente coordinación con las comunidades y las autoridades, pero bajo la gerencia y logística de la propia empresa, siguiendo los propios estándares de la empresa, también a costo de la empresa, adicional. ¿Ok? Y finalmente, la ejecución de esta obra y las cuentas pasaban por una auditoría externa de una de las 4 principales firmas de auditoría del mundo, no por cualquiera. ¿Ok? Con lo cual, se tenía la eficiencia real de estos proyectos. ¿Qué pasó? Llegó el señor Humala y eso no le convenía. Él quería manejar el dinero, no quería que las empresas tengan contacto directo con la población y cambió este programa minero de solidaridad con el pueblo y lo convirtió en el impuesto extraordinario a la minería o el gravamen especial a la minería, que fue creado así, con lo cual quitó cualquier participación de las empresas en estos proyectos. ¿Por qué? Porque en su tipo de político, él no quería que las empresas tuvieran ni contacto con la población ni estuvieran en la foto de la obra. Y a partir de ese momento empezó este descontrol que lo empezaron a manejar autoridades locales y regionales. Entonces la historia es más o menos nuestros políticos, en vez de generar un programa en el cual empresa, Estado y comunidad conversen, dialoguen, prioricen las necesidades del pueblo, lo que hicieron nuestros políticos fue volver al mecanismo tradicional de dame la plata a mí, yo me la meto al Estado y luego yo veo qué hago con ella. En otras palabras. Exacto. Es más, porque de las autoridades del gobierno central, de los gobiernos regionales y municipales, a ellos no les interesa que les hagas obras. Ellos quieren que le den dinero para poder tener la posibilidad de robar y generar la corrupción de la que estamos acostumbrados. Si no, no tendríamos 22, 23 mil millones de soles perdidos en corrupción en el Estado cada año. Ahora, ese es... ¿Por qué sigue funcionando esta lógica? Aquí en este programa conversamos con muchos especialistas, hablamos con mucha gente de regiones, la verdad, y tratamos de transmitirle a la población esto, ¿no? O sea, la narrativa del rico malo, del empresario malo, lo único que hace es generar más dinero y más billete para el Estado, para la burocracia del Estado. Y en la burocracia del Estado, los políticos empiezan a usar relojes caros, a hacer banquetes en Palacio de Gobierno, a viajar en primera clase. Pero la población no entiende esto. La población pareciera que todavía pensara que papá Estado, papá gobierno, ¿no es cierto?, tiene que solucionar los problemas. Y vuelvo a la misma pregunta. Ustedes han trabajado mucho en campo, tienen mucho conocimiento de cómo funcionan las comunidades, las juntas vecinales, las juntas directivas de los comuneros. ¿Qué pasa y por qué hay este desenganche, digamos, entre la empresa privada y las comunidades? ¿Por qué hay este desenganche quizás también entre un sistema más democrático, más institucional, y este sistema, vamos a llamarlo político de campo, ¿no?, en el cual
no hay pues a veces verdades, ni sí ni no, sino es un quizás, ¿no? Las comunidades van jugando un partido muy coyuntural. ¿Cómo enganchar estas dos realidades de nuevo para que el Estado no se meta en medio? Bueno, es que lo que pasa es que la única entidad que puede recibir dinero oficial y formalmente es una dependencia del Estado, o una municipalidad, o un gobierno regional. Eso por un lado. Por otro lado está esta estúpida regionalización que tenemos en el Perú. Tenemos 25 regiones, cuando no debiéramos tener más de 5. Tenemos 2.000 gobiernos municipales, entre provinciales y distritales, y esto es pues un sinsentido. Solo en Lima tenemos cerca de 50 municipales, 50 distritos, con autoridades disímiles, sin control. Mira, Nueva York tiene 7 millones de habitantes y tiene un solo alcalde. ¿Por qué en el Perú vamos a tener cerca de 50? Es una locura. ¿Por qué? Porque todo eso lo que hace es generar que el gasto sea un gasto corriente en burocracia, en comprar voluntades y en tener corrupción. ¿Acaso una municipalidad o un gobierno regional tiene, por ejemplo, un gerente de recursos humanos? No. Cada departamento tiene su gerente de recursos humanos. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Lo que pasa es que están generando esta masa de clientelismo político para poder tener un puestito de trabajo y una remuneración sin hacer nada. Eso es un sinsentido. Pero saliéndonos de esa cosa, hay otro punto que creo que es más importante todavía. En estos momentos están con esta monserga, porque es una monserga, de querer aumentar o generar más carga tributaria para el sector minero. Y a mí me apena que el señor Franque, ministro de Economía, siga esta línea sin ponerse a pensar que ya hay una carga tributaria que está entre los más altos estoy hablando del grupo de países mineros. O sea, más nos hace perder competitividad. Él sabe perfectamente que la carga fiscal en el Perú está en 19% del PBI. Sabe además perfectamente que el 80% de la economía es informal, entre 75 y 80. En consecuencia, y por otro lado, tiene la necesidad, y lo entiendo, de incrementar la recaudación fiscal. Te hago una pregunta en fácil. Si tú quieres aumentar recaudación fiscal, lo mejor, en lugar de ponerte 1, 2, 3 o 4 puntos más de carga de impuesto a la renta, lo lógico sería que fomentes más actividad económica formal. ¿Qué mejor que poner, por ejemplo, un proyecto que ya está listo para avanzar como Tía María, que es una inversión de 1.400 millones de dólares y que va a empezar a generar formalmente recaudación al fisco, en lugar de tener en un solo proyecto, estarías reemplazando algunas decenas de miles de pequeños potenciales contribuyentes que la SUNAT no va a alcanzar a perseguir. Entonces, ¿qué cosa debieras hacer? Debieras fomentar que se avance lo más rápido con Quellaveco, que se avance lo más rápido con Toromocho, que se ponga en construcción Tía María, que vaya Galeno, Michiquillay, que se apure, ¿cómo se llama? El yacimiento de sulfuros de Yanacocha, que vaya San Gabriel, que vaya Jorojohuayco, que vaya la expansión de Las Bambas, que se apure la expansión de Hatbey, que vaya Zafranal, que vaya Pampa del Pongo, que se apuren con la granja. Allí nomás ya tenemos más de 20.000 millones de dólares de inversión que estarían inmediatamente poniéndose a producir y a generar recaudación formal. Ya te digo,
Cada uno de esos proyectos reemplaza el aporte tributario de algunas decenas de miles de pequeños contribuyentes. Entonces, desarrolla pues 10 proyectos, ya está, 10 proyectos. Y con eso ha sustituido centenares de miles de potenciales contribuyentes. Y tómate el tiempo además, para que nosotros se vayan formalizando. claro, exacto. No, y que además es una mirada muy práctica, ¿no? Tienes 8, 10, 15 proyectos de infraestructura, de minería, que podrían levantarte efectivamente la recaudación, además de que generarían, y hemos hecho los cálculos, más de 1 millón de empleos tranquilamente, pero en el largo plazo lo que se necesita es recaudar más de más contribuyentes y que todos paguen algo. El problema es que el contribuyente menos formal, vamos a llamarlo así, no quiere pagar nada, y yo lo entiendo, porque el Estado no te da nada a cambio. Te que preguntar, oye, ¿le quieres pagar impuestos al Estado peruano que no te da seguridad, no te da educación, no te da salud, no te da infraestructura, tampoco te da facilidades para que hagas tu negocio? ¿Para qué pago impuestos? Y eso es lo que la gente no entiende a veces. El Estado acumula tanto dinero y no genera ningún bienestar, y eso, el problema no es la informalidad, el problema es la formalidad, que no sirve para nada. Ahora, avanzando en ese tema de camisea... Sí, pero déjame decirte algo, José Ignacio. Sí. La bondad que tiene el sector minero es que genera encadenamientos productivos y comerciales. Y lo importante es que el sector minero le exige a esos pequeños proveedores productivos y comerciales que facturen y que actúen formalmente. Entonces ya está haciendo parte del trabajo del Estado. Incorpora a la economía gente bajo economía formal porque ellos no pueden vender sin factura. Les retiene el impuesto general a las ventas y los pone en el radar de la SUNAT para que paguen el impuesto a la renta. Cosa que no ocurre cuando tú simplemente hablas de una informalidad fuera de control. Y esa es una bondad que no están mirando. Me ibas a hablar de Camisea. Sí, bueno, es que no están mirando esas bondades justamente porque probablemente no les interese, digamos, realmente un uso eficiente del dinero y la gestión pública. A estos y a muchos otros políticos del pasado, tampoco le vamos a cargar este vicio a estos políticos. Nuestros políticos son muy improvisados y antiempresa hace tiempo. Lo mismo pasa con Camisea. Es verdad, y hemos hablado de varios temas muy importantes, pero terminemos con esto. Hay dos mentiras, o dos, vamos a llamarlo así, hay dos argumentos, yo ya me estoy adelantando con mi opinión, pero hay dos argumentos que han utilizado Boluarte, el señor Bellido, y dicen, si renegociamos el contrato, va a llegar el gas a más gente. Y el segundo argumento es, si renegociamos el contrato, el gas va a ser más barato. ¿Es esto verdad? Me decían en el colegio que la ignorancia es atrevida. Y claro, si no saben nada pueden decir barbaridades. Lo primero que tienen que ilustrarse es que la llegada del gas al consumidor final, ahí estamos hablando de algo que no está ni en manos del que explota el pozo gasífero, ni en manos del transportador de gas hasta Pampa Melchorita, ni en manos del que maneja la licuefacción del gas, y menos del que hace la comercialización de ese gas licuado para exportación, porque ese es un proyecto para exportación. La distribución del gas para fines domésticos es un problema que está en manos del Estado. Y nuevamente el Estado, ahora como siempre, le echa la culpa a otro. No se ha ocupado de establecer la forma adecuada de que tenga el consumidor gas natural. No podemos estar pensando que el consumidor masivo deba de estar trabajando con GLP, con gas licuado de petróleo. Ese parte es local y parte es importado. En cambio, el gas natural, que es el barato, que tenemos en exceso y el cual se reinyecta diariamente entre 25 y 30% a los propios pozos, ese
es el que debiera estar siendo manejado por el Estado o concesionado para alguien, pero es una solución que el Estado debió haber manejado. Estos no tienen la menor idea de qué cosa es lo que están diciendo. Y por lo tanto, si se estableciera la red de distribución de gas natural, no de GLP, de gas natural para la población, sí estarían bajando los precios. Ahora, también es cierto, José Ignacio, que pienses en la distribución geográfica de las poblaciones en el Perú y su topografía. Y hay cosas que son impagables. Tú no puedes pretender hacer una obra para una población minúscula en la punta de un cerro. Tienes que establecer núcleos urbanos a los cuales llevarle los servicios. Tú no puedes pretender llevarle a 50 casas de la punta de un cerro agua potable, desagüe, gas, luz eléctrica, no sé qué, y a la otra punta del cerro donde hay otros 30 casas, lo mismo. Tienes que identificar cuál es la altitud máxima a la que se van a brindar servicios y promover que se hagan asentamientos humanos, urbanizaciones, ciudades que tengan todos los servicios que estamos mencionando, más los hospitales, colegios y qué sé yo, de tal manera que estos pobladores puedan ir a sus lugares de origen a trabajar y tengan la ciudad donde vivir y donde tener todos estos servicios. Pero esto de acuerdo, requiere pues un trabajo de planificación del Estado y lo único que el Estado no ha hecho es eso. No, y además requiere un tipo de relacionamiento entre el Estado y los ciudadanos distintos, en donde el Estado realmente hace lo que debe hacer y realmente genera un pacto, un contrato social con la gente, que es lo que no ha ocurrido en décadas, digamos. No tenemos un contrato social. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo y seguramente te fastidiaremos más adelante para hablar de la coyuntura y de la industria extractiva, que va a ser un tema definitivamente en el debate en los siguientes meses, para bien o para mal. Gracias. Un gusto, José Ignacio, y las gracias a ti por la invitación. Gracias. Soy Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, además ingeniero con mucha experiencia en la industria extractiva, quien nos ha dado para mí tres puntos importantes, y con esto termino. El primero es, hubo un momento en el cual una buena parte de las rentas extractivas, las rentas mineras, se pudieron haber invertido en un programa que iba a atender directamente las necesidades del pueblo. Y un señor presidente, un SPR, ¿no es cierto? Un señor presidente, el señor Ollantumala, decidió que no, que eso iba, la plata iba al Estado, como siempre. Y ahí en el Estado, ustedes saben, la plata se licúa, muchas veces se malgasta. El segundo punto es que, fíjense, estamos pensando en el gas licuado de petróleo, y en lo que deberíamos pensar es en el gas natural. Y esto ya lo escuchamos también de otros especialistas. Electricidad, gas natural, hay otras alternativas de energía más baratas, más asequibles. Y lo tercero es, efectivamente, amigos y amigas que están en las regiones, ustedes, que muchos de ustedes viven en zonas rurales, es evidente que el Estado, hasta el Estado más millonario del mundo, en donde todos pagan impuestos, no podría atender las necesidades de caseríos de 100 personas, 80 personas, 200 personas, que están a 4.500 metros de altura en medio de un precipicio. Y a veces esa especie de defensa de la interculturalidad y evidentemente el amor y el apego a la tierra que todos los peruanos tenemos, especialmente nuestra gente en la sierra, es un obstáculo y hay que entenderlo. Habría que repensar la cantidad de distritos que tenemos, la cantidad de centros poblados y caseríos que tenemos, y ustedes son parte de eso, las autoridades locales, los presidentes de la junta directiva, los mismos ciudadanos deben entender eso. En la medida en que no tengamos un territorio más ordenado y un poco más concentrado, los servicios no van a llegar definitivamente a todos con la misma calidad. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy José Ignacio Beteta en A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional. Nos vemos el día de mañana viernes, que les vaya bien el día de hoy. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.